Nole y teleaudiencia, y para hablar de esta mañana de un tema de enorme preocupación para nuestra sociedad. Vamos a hablar del suicidio, a la luz de los datos dados hace muy pocas horas respecto al año pasado, al 2016. Se registraron, y escuchen bien, 709 suicidios en nuestro país. Estamos a la cabeza en América Latina. Es la cifra más alta de la historia de nuestro país, solo equiparable a la del 2002 en la crisis. Y entonces queremos saber qué nos está pasando a los uruguayos, qué está pasando como sociedad, qué herramientas de prevención podemos tener. Y para ello hemos invitado esta mañana al psicólogo Federico Medina, integrante de la Comisión de Prevención del Suicidio, justamente en representación del MEC. Psicólogo Federico, muy buenos días. Muy buenos días. Asustan estas cifras, ¿eh? Sí, verdaderamente, y hay que reconocer y hay que decirlo explícitamente que es un problema grave de nuestro país. Grave, sin duda, sin duda. El promedio es 20 y algo por cada 100.000 habitantes. Es así, Sí. es así. Desde el Ministerio de Educación y Cultura, como representantes en la comisión honoraria, nos toca sobre todo y particularmente trabajar en prevención desde la educación y la cultura. Y en ese sentido me parece importante mencionar lo que está funcionando en el mundo en cuanto a estrategias de prevención. Es importante que usted traslade cómo están haciendo otros países del planeta para bajar justamente la tasa de suicidios. Exacto. Bueno, un aspecto clave tiene que ver con algo que los norteamericanos llaman conectividad, que es una palabra que le puede sonar a todo el mundo, pero una conectividad real entre seres humanos. Y plantean, obviamente, la conectividad entre individuos, pero después marcan una diferencia que a mí me parece significativa, Sí. que tiene que ver con la conectividad entre los grupos familiares, por ejemplo. La conectividad en el propio grupo familiar, la familia materna, la familia paterna, se supone que se deberían llevar bien, pero a veces eso no pasa. ¿Qué hacemos para que se acerquen? Sin duda, ese es un tema clave y usted y yo y la teleaudiencia es consciente que vivimos en una sociedad que ha cambiado mucho. Y el hogar, digamos, tradicional de padre, madre e hijos va en retroceso por otro tipo de modelos. Y esto no contribuye, y ya aprovecho a decirle que usted ya lo sabe, obviamente, que una de las franjas etarias donde se dan más suicidios es en los jóvenes. Exacto. Entre 20 y 24. Y ahí tiene mucho que ver lo que usted señalaba de fortalecer el papel de la familia. Exacto. Eso es concreto, es certero, está estudiado. La importancia del vínculo. Yo sé que a veces suena como algo que se ha escuchado mucho, pero sigue siendo fundamental, sigue siendo un factor protector de la salud mental. Protector. Exacto. Hay cosas muy sencillas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y yo quiero poner ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Hay momentos en donde necesitamos una ayuda profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra, pero hay situaciones en donde, por ejemplo, saludar a un vecino, decirle, Juan Carlos, ¿cómo estás? En el día a día, ese es un factor protector porque reconocemos al otro. No hay ninguna duda que todos esos factores se han ido perdiendo. Y Federico, hablábamos de los jóvenes. Los dos grupos etarios donde se registran más suicidios también es en la otra punta de la vida, son los adultos mayores de 65 años. Y ahí hemos hablado con otros profesionales y hablábamos contigo también antes de la entrevista que pesa y juega mucho la soledad. Obviamente, obviamente. La situación de soledad, los cuadros que a veces se convierten en... Es bueno expresarlo claramente en cuadros de depresión. De depresión, es un factor de riesgo.
Por tanto, la apuesta sigue siendo, y ahí voy a lo concreto de vuelta, Sí. acercarse a los abuelos, acercarse a los papás, obviamente. A veces pasa lo siguiente, ni uno ni el otro sienten que están en condiciones de ayudar al otro, ¿verdad? Dice, ¿yo cómo voy a ayudar a mi amigo o a mi abuelo si yo tengo un montón de problemas? Bueno, hay que acercarse de todas formas, porque hay una cosa que está acá en el medio, que es el vínculo. No hay ninguna duda, pero además cuando tenemos señales de alerta, cuando vemos comportamientos que nos pueden Sí. hacer pensar que esa persona se va a suicidar o va a intentar, tenemos que actuar. Exacto. Y ahí lo que tú señalabas, el vínculo en la familia, el vínculo entre los amigos, el vínculo en los ambientes sociales. Es el factor protector más potente. Podemos hablar también de la actividad física, del deporte. Fantástico. Desde la comisión estamos trabajando con la Secretaría de Deportes. Bien. A veces en el adulto mayor puede ser un poco más complicado, pero una caminata, ese es un factor protector, Sin por duda, ejemplo. sin duda. Buscar, por ejemplo, algún tipo de entretenimiento. Ahí está presente el deseo, el disfrute. Ese es otro factor protector. Y por sobre todo, el encuentro. Sin Con duda. un vecino, con el almacenero, con un familiar. Hay algo que yo quiero plantear como muy importante como discurso también del MEC. Ante la pregunta, ¿hay que hablar de esto o no hay que hablar de esto? Se debe hablar. Hay que hablar. Es Y importantísimo. por eso te hemos invitado, Exacto. Federico. Ahora estamos llegando al final, Sí. pero la teleaudiencia de Desayunos y de Calidad de Vida sabe las reiteradas veces en el año que nos ocupamos de este tema y lo asumimos ante cámaras, que vamos a continuar, porque ¿cómo no nos va a preocupar estos 709 suicidios que se dieron en el 2016, la cifra más alta de la historia? Fallan los vínculos, como lo acaba de señalar el psicólogo Federico Medina. Psicólogo, gracias. Muchísimas Te gracias. vamos a convocar Muy y bien. vamos a convocar a otros miembros de la Comisión Nacional de Prevención del Suicidio porque es un tema gravísimo, como lo decía él, y es un tema que nos convoca y nos mueve el piso a todos los que vivimos en este país. Pausa y continúa Desayunos Informales.